No tengo a nadie quien me ayude, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 1 al 16. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie en que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: Hoy es día sábado, y la ley no permite que lleves tu camilla a cuesta. Él les contestó: El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos amigos, queridos hermanos en la fe, sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Como siempre, dándole la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven, que nos escuchan a través de este canal de evangelización. Estamos en las redes sociales, llevando cada día la meditación del Evangelio y haciendo la cordial invitación a todos ustedes a unirse a este gran proyecto de Dios. Así que la invitación es para todos ustedes. Recuerden que hoy el Evangelio nos enseña de un paralítico. Dice: no tengo a nadie que me ayude. Tantos enfermos a su alrededor, 38 años intentando sanarse, y nadie lo ayudaba, y nadie le tendía la mano. ¿Cómo la ven ustedes? Y tuvo que venir Jesús a darse cuenta que había una necesidad y ayudarle. Este evangelio del día de hoy nos va a enseñar a todos que debemos ayudar a todos. Debemos de colaborar, debemos de tenderle las manos. Pero hay muchos que en lugar de ayudar, se la pasan criticando de los demás. Que hoy el mundo necesita más personas, más cristianos que puedan ayudar y atender la mano a los necesitados. Hoy el Evangelio nos enseña de la caridad al prójimo. Nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Es la invitación que hoy el Señor hace a cada uno de ustedes y me hace a mí. Este hombre tenía 38 años de vivir paralizado, tendido en una camilla.
Recuerde usted el Evangelio de San Mateo capítulo 9 del verso 1 al siguiente, que nos enseña de un paralítico. Una persona que está paralizado es una persona que tiene una discapacidad, que no puede valerse por sí solo. Y dice que las personas que tienen enfermos paralíticos, dice que esas personas salen a pedir ayuda y cualquier persona lo ayuda. ¿Sí? Cualquier persona lo ayuda. Muchas familias que tienen enfermos de esa clase viven por medio del enfermo. Y esto es lo que hacía este hombre, 38 años que vivía así con esa enfermedad, toda una vida que él ya tenía viviendo en ese estado, postrado en una camilla. Y que él ya estaba acostumbrado a vivir así, pero quería la sanidad, quería curarse, fíjese bien. Y entonces es donde nosotros nos encontramos con el Evangelio de que el parálisis para nuestro tiempo es el pecado. ¿Cuántas personas están viviendo más de 38 años en el pecado? Más de 38 años en la fornicación y no quieren cambiar, no piensan cambiar, no quieren buscar esa preparación para un día alcanzar esa salvación. Recuerde que cuando Jesús sanó a este hombre y luego lo vuelve a encontrar en el templo, haciendo las mismas cosas a las que estaba acostumbrado, Jesús se lo dijo, ¿sí? Ahora ya estás sano, pero no vuelvas a pecar, le dijo. Y eso es lo que hoy el Señor trata de enseñarnos a cada uno de nosotros. Que si nosotros hemos buscado al Señor, nos hemos preparado, el Señor dice que debemos cuidarnos para no volver a pecar nuevamente. Si ya estamos participando, perseverando, hemos cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, qué bueno, felicidades. Y para todos aquellos que no lo han hecho, vivir en un estado de parálisis es no poder valerse por sí solo. Necesita que lo ayuden. Por eso este enfermo de 38 años dice, no tengo a nadie quien me ayude. ¿Quieres sanar?, le dijo Jesús al enfermo. Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie quien me meta en la piscina cuando se agita el agua. El Evangelio de hoy nos enseña, fíjese bien, que en ese lugar hay distintas clases de enfermos. Y hoy el Señor nos dice, nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca es tarde. Este hombre, 38 años, ¿sí? 38 años que estaba enfermo. Hoy quizás ustedes tienen menos. Quizás ustedes están en una edad de 20, 18, no sé. Pero estás viviendo en el pecado, estás viviendo paralizado, estás viviendo en una camilla. Recuerde que la persona que vive en una camilla, la camilla significa discapacidad. Una camilla significa que no puede valerse por sí solo. Y por eso hoy el Señor quiere hacerte esta invitación en este tiempo de Cuaresma. Quiere hacerte una invitación a ti y a mí, para que nosotros en este tiempo de Cuaresma, que hace esta invitación al Señor a la preparación, a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de actuar, a ser diferente, a ayudar al necesitado. Recuerde que el Evangelio nos enseña de la caridad al prójimo. Y entonces, si nosotros ya estamos
En la preparación hay otros que necesitan de ustedes. Hay otros que están viviendo en el pecado y que quieren salir, pero no encuentran esa forma. Necesita la ayuda de ustedes, la ayuda de mí. Por eso dice, no tengo a nadie quien me ayude a bajar y tocar el agua cuando el agua se agita. No tengo, dice, necesita de alguien. Pero después que ustedes o que yo nos preparemos, debemos de tener cuidado para no volver a pecar, para no volver a caer. Porque esto fue lo que hizo este paralítico después que Jesús lo sanó, después que Jesús lo levantó, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se fue. ¿Y qué hizo ya más tarde? Jesús lo encontró en el templo. Estaba nuevamente tendido en su camilla. Y ya estaba sano, ya estaba curado. Y estaba nuevamente tendido en su camilla. ¿Y qué pasa? Jesús se lo advierte. Jesús le dijo, ¿sí? Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y eso, esa palabra, esa enseñanza es para todos nosotros, los que ya estamos en la preparación. Que no volvamos a regresar a donde hemos salido, que no volvamos a ir de donde hemos venido, de los problemas, de los chismes, de las enfermedades, de los vicios, de la fornicación, que no volvamos al pasado. Eso se lo dijo Jesús al paralítico. Tenga cuidado, no sea que te suceda algo peor. ¿Y qué pasó? Este hombre estaba acostumbrado a vivir pidiendo ayuda. No quería trabajar, aún ya estando sano, no quería trabajar. Y cuando Jesús le dijo, no sea que te suceda algo peor, tú ya estás sano, ponte a trabajar. Se enojó. Y por eso fue donde los judíos, fíjese bien. Oiga, ¿qué dice el Evangelio? Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie quien me meta en la piscina cuando se agita el agua. No tengo a nadie en quien me mete, no tengo a nadie quien me ayude. Hoy tenemos ese trabajo de ayudar. Hoy tenemos ese trabajo de alimentar al que tiene hambre, de darle de beber al que tiene sed, de vestir al desnudo. Ayudar al necesitado, aquel que necesita un cambio, aquel que necesita renovar su vida, transformar su vida en este tiempo de Cuaresma, que única y solamente la Iglesia Católica celebra este tiempo de Cuaresma en donde nosotros nos reconocemos que somos del polvo y que al polvo vamos a volver. Pero ¿qué pasa? Fíjese bien. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, fíjese bien. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado, hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. ¿Quiénes son los que hoy siguen con la ley del sábado? Los adventistas, los sabatistas, ¿sí? Son los que siguen con la ley del sábado y son los que dicen que el día sábado es el día del Señor y por lo tanto hay que respetarlo, que es un día que no se debe hacer nada. Eso decían los judíos.
Dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuesta. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Hoy el apóstol San Pablo, a los Gálatas capítulo 4, en su verso 21, nos dice que mucha gente, oiga, ven, hay gente que siguen con la ley, aunque están sin entender la ley, dice el apóstol Pablo, un conocedor de la ley, creado a los pies de Gamaliel. Hay mucha gente que hoy en nuestro tiempo dice que el día del Señor es el día sábado y por lo tanto que el día sábado no se puede hacer nada, no se puede trabajar, es día de guardar. Pero eso era de la ley, eso era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no existe el sábado, ya no está el sábado, pero los que no saben, los que no conocen, los que siguen sin entender la ley, siguen viviendo el día sábado, los adventistas del séptimo día. Oiga, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 4? Gálatas capítulo 4, verso 21. Dice: ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se la debía a una promesa de Dios. Así, simbólicamente reconocemos dos alianzas. Oiga, la primera, la del monte Sinaí, la del Antiguo Testamento, la ley. Es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Nos dice el apóstol Pablo de las dos alianzas, de la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento existía la ley, pero en el Nuevo Testamento ya no existe la ley del sábado. Y por eso, cuando los judíos, fíjese bien, se enteraron que Jesús había sanado al enfermo en día sábado, por eso lo siguieron más todavía, queriéndolo matar, y hasta que lo mataron. Eso es lo que hoy hacen muchas personas, que siguen con la ley del sábado, prohibiendo a los demás, prohibiendo, engañando a las demás personas que deben de guardar el sábado cuando el sábado ya no es. Y por eso, fíjese, por eso dice que le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Y eso Jesús se lo dijo, fíjese bien, a la mujer que encontraron en adulterio, en San Juan capítulo 8, en su verso 11. Lo mismo le dice a esta mujer, ¿sí? Que la encontraron en pleno adulterio y que la querían matar a pedradas. Lo que Jesús le dijo a este paralítico cuando la encontró en el templo, también le dice a esta mujer, fíjese bien. Oiga San Juan capítulo 8, en su verso 11, dice así. Vamos a ver desde el verso 9. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó
Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Eso se lo dijo al paralítico, le dijo: yo ya te sané, yo ya te dije que te levantaras y tomaras tu camilla y que te fueras a tu casa. ¿Por qué todavía estás tirado aquí? ¿Por qué todavía estás pidiendo dinero aquí en el templo si ya estás sano? Y muchas veces pasa en nosotros eso, pasa en nosotros después de ser sanado del pecado, después de ser liberado de esa esclavitud que nos ha tenido atado por años. Ahora volvemos nuevamente al pecado. Y Jesús le dijo: ten cuidado, ya estás sano, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No sea que te suceda algo peor. Y tengan cuidado ustedes que escuchan esta palabra de Dios, que escuchan este evangelio a través de este canal de evangelización. Tengan cuidado. Debemos de andar con cuidado los que ya hemos sido preparados en los sacramentos, y por los que no han sido preparados se hace esa invitación para ir, para invitarlos, para acompañarlos, como lo hicieron aquellos 4 hombres en Mateo 9:1, del paralítico que no podía, pero por la fe de esos hombres fueron en busca del Señor para que lo sanara de su enfermedad, pero Jesús lo perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores y esta mujer lo encontraron en el pecado. El adulterio es un pecado mortal, es un pecado grave, y a esta mujer la encontraron ahí. Oiga, el castigo era que la persona tenía que morir apedrada, ¿sí? Pero lo llevan ante Jesús para ver qué dice Jesús. Y Jesús le dice: quien no tenga pecados, que lance la primera piedra. Y eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, en su verso 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Vamos y busquemos en nuestras sagradas escrituras, Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, en su verso 8, vea cómo lo dice. Dice así: si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo: quien no tenga pecados, que lance, que arroje la primera piedra contra ella. Y todos se fueron desapareciendo, porque somos pecadores. Y por eso el Señor nos hace esa invitación. Nos hace esa invitación a pesar de que nosotros vivimos muchos años en el pecado, años en la fornicación, años esclavizado en un vicio, sin querer prepararnos. Hoy el Señor le dice: recuerda que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar, vamos a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Vamos y pedimos a Dios que Dios la haga germinar, la haga crecer y que pueda dar frutos de santidad. Fíjese bien, frutos de santidad. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es sembrar esa semilla y lo demás se encarga el Señor. Pero ¿qué pasa? No queremos compartir, no queremos invitar a otros a que se suscriban. Recuerde que compartir es evangelizar. Hay muchos con discapacidades. Recuerde el Evangelio como dice:
Dice que en ese lugar, dice que habían ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué enfermedad? ¿Qué enfermedad nos tiene a nosotros atado? Pero enfermedad espiritual en el pecado, porque físicamente muchos están bien, caminan, corren, pero espiritualmente están paralíticos, paralizados. Y Dios hoy te dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Hebreos 3:7. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces por eso el Señor hoy nos invita. Recuerden, nunca es tarde para buscar de Dios. ¿Cuántas personas con la enfermedad del pecado no pueden participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete que celebra la iglesia el día domingo, la fiesta de la Santa Eucaristía? Ese gran banquete de la Santa Eucaristía, nada menos y nada más que el cuerpo de Jesucristo. El Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré al último día. Nosotros queremos vivir de vida eterna, pero no queremos cambiar nuestra vida, no queremos transformar nuestra vida. Recuerde que el Evangelio dice que por eso los judíos seguían más a Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Jesús, el dueño del sábado. Y Jesús nos enseña que ese sábado ha quedado en la ley de la antigua alianza, pero que muchos hoy lo están viviendo. ¿Por qué? Porque están paralizados, están ciegos, no ven lo que hoy el Señor nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Es así pues, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejarnos su like para que cada día este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Es el querer de Dios. Nosotros somos unos siervos que estamos llevando la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros somos medios nada más por el cual el Señor hace llegar su palabra a distintas partes, ¿verdad? Entonces, pidiendo siempre a Dios que el Señor los bendiga a ustedes, los ilumine y les conceda todo lo que su buen corazón desee. Que tengan un inicio de este mes de abril. Que Dios los bendiga a ustedes en este inicio de este mes. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos fortalezca a través de su palabra y que el Señor nos siga alimentando en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.